Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Todo el caminar del Antiguo Testamento mira finalmente hacia Jesucristo. Nos dice la carta a los Hebreos que toda esa ley, la ley de Moisés, era figura de la realidad, y la realidad es Cristo. Las oraciones mismas, los salmos, esa súplica permanente de la presencia y del auxilio de Dios alcanza su plenitud en Jesucristo, a quien llamamos Emmanuel, Dios con nosotros. En la transfiguración, al lado de Cristo aparecen Moisés y Elías, la ley y los profetas, mostrando así cómo en Cristo y en particular en su pasión hay como un desenlace de todo aquello que se anunciaba veladamente en la ley y los profetas. El mismo Cristo dice: yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y San Pablo dice que Cristo ha llegado en la plenitud de los tiempos. La carta a los Hebreos finalmente empieza de esta manera muy solemne. En otros tiempos y de muchas maneras nos habló Dios por boca de los profetas. En estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Todas estas afirmaciones y otras muchas que pudiéramos hacer indican que Cristo es el centro de gravedad hacia el que mira la antigua alianza. Cristo es la plenitud del tiempo y de la historia. Podemos esperar entonces que en Cristo alcancen su máximo significado esos términos que nos han acompañado en este retiro: la palabra amigo y el sentido del silencio y el valor de la palabra. Todo alcanza su plenitud en Jesucristo. De hecho, Él es la palabra, como lo enuncia el Evangelio según San Juan. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios, todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Podemos decir que este prólogo de San Juan recapitula de manera perfecta y rebasa todo lo que hemos dicho, por supuesto. La creación entonces era palabra, la alianza de Moisés era palabra. Las instituciones del Antiguo Testamento eran palabra. Si hubo reyes en el Antiguo Testamento, era como creando el lenguaje que pudiera darle un sentido a la afirmación: Cristo es Rey. Si hubo profetas en el Antiguo Testamento, fue para educarnos en la esperanza, como dice la plegaria eucarística cuarta. Si hubo sacerdotes en el Antiguo Testamento, fue para que tuviéramos un lenguaje apropiado o menos inapropiado para referirnos a Cristo como sumo sacerdote. Todo mira hacia Él, hacia Jesús, y en Él, como dice el prefacio de la solemnidad de Cristo Rey, en Él todo encuentra su razón de ser. Cristo mismo es el diálogo. Él no solo es palabra, Él es diálogo. Porque, como decíamos al comienzo de las reflexiones de este retiro, Cristo es la palabra, por supuesto, que Dios nos da, pero también Cristo es la palabra que nosotros le damos al Padre.
es uno nuestro, uno de los nuestros, obra como embajador nuestro. Su sumo sacerdocio, especialmente cuando cruza el velo del templo, es decir, cuando muere, según la versión de la carta a los hebreos, ahí cruza el velo de su propio cuerpo y entonces entra al santuario del cielo y clama misericordia y obtiene salvación para nosotros. En esa imagen, Jesucristo es el embajador de todos nosotros. Es el mensaje que nuestra humanidad dolida, necesitada, pero en el fondo llena de amor por Dios, puede darle. En la carta a los Colosenses, el apóstol San Pablo se refiere al cortejo triunfal. Y en la carta a los Efesios dice que Cristo, subiendo, dio dones a los hombres. Esa imagen de la procesión gloriosa del resucitado indica que este Cristo no sube solo, sube con todos nosotros. Y en el Evangelio de Juan dice Cristo que Él sube para prepararnos un lugar. Y en la carta a los Romanos dice que Él se ha convertido en el primogénito de muchos hermanos. Todas estas imágenes nos invitan a mirar a Jesucristo como uno nuestro, como uno que va delante de nosotros, como uno que se convierte en nuestra verdadera ofrenda. Litúrgicamente, donde mejor vemos esta estructura dialogal es en la Santa Misa. Hay una cantidad de oraciones hermosísimas que están al momento de presentar las ofrendas. Muchas de ellas siguen más o menos este talante: de lo que tú nos diste, nosotros te damos para que lo conviertas en el cuerpo y sangre de tu Hijo. Hay un intercambio de dones. Dios nos ha dado el pan y el vino, y ahora nosotros le presentamos esas ofrendas, pero con la bendición que Él nos da, esa ofrenda ya no es solo pan y vino, es el cuerpo y sangre de Cristo. Entonces nuestro sacerdocio consiste no en ofrecer pan y vino, ni siquiera, aunque sea tan noble, en ofrecer el trabajo que está ahí representado en ese pan y ese vino. Nuestro sacerdocio, nuestra entrega, lo que le damos a Dios es su propio Hijo, y por eso la misa es incomparable. Nada se puede ni siquiera acercar al valor de la Santa Misa, porque en ella lo que entregamos al Padre rebasa cualquier otro don. Lo que le damos al Padre es su propio Hijo en ofrenda de amor, a la que nosotros como iglesia nos unimos, ofrenda a la que también asociamos incluso el universo entero. Entonces Cristo es palabra que nos da el Padre, y Cristo es palabra, respuesta de amor que nosotros le damos a Él. Cristo es la propuesta y Cristo es la respuesta. En su naturaleza más íntima, en su ser más íntimo, Cristo mismo es diálogo, porque lo que afirmó el Concilio de Calcedonia, que Él es verdadero Dios y verdadero hombre, pero en unidad sustancial, en la unidad de una persona, pues eso precisamente es lo más sublime que se puede decir de un diálogo. El diálogo, es decir, nuestra palabra, lo que nosotros somos, nuestra naturaleza, para siempre ha quedado unido a la naturaleza, a lo que Dios es, lo que de Él se puede esperar. Entonces el misterio de la encarnación es ya como una especie de beso, es como una especie de alianza en la cual para siempre se realiza el diálogo perfecto entre Dios y el hombre. Esa encarnación, ese milagro, no ha cesado ni cesará. Este hecho conviene recordarlo de tanto en tanto. Cristo asumió nuestra naturaleza humana.
Como dice San León Magno, asumió lo que no era sin dejar de ser lo que era. Cristo, cuando asume nuestra naturaleza, la asume una vez y para siempre. Es decir, que para toda la eternidad, Él es ese diálogo, Él es la amistad recuperada, Él es la palabra que se dice y que se escucha y que se canta y que se acoge, de tal manera que en Él realmente podemos ver realizado lo que dijo San Pablo: Dios es todo en todos. Eso se cumple en Jesucristo. Podríamos elaborar nuestra reflexión entonces toda en torno a la unión hipostática, toda en torno a esa verdad que el Concilio de Calcedonia manifestó de manera definitiva: una persona y dos naturalezas. Podríamos hacer toda nuestra reflexión de esa manera y a ese nivel. Pero hay otro camino, que en este caso es el que yo quisiera seguir, que es mirar también cómo Cristo se vuelve diálogo, o cómo Cristo se vuelve interlocutor. Esto es muy hermoso porque nos muestra que esas afirmaciones, esas grandes afirmaciones ontológicas, metafísicas, un poco abstractas quizás, realmente tocan nuestra existencia humana y la tocan para redimirla. Así como el leproso del capítulo 1 de San Marcos tenía que ser tocado para ser sanado, así también nuestra existencia de alguna manera tiene que ser tocada para que todo este diálogo maravilloso, este diálogo sustancial que es Cristo en sí mismo, se convierta en palabra que nos acompaña y que nos salva. Por eso vamos a reflexionar sobre alguno o algunos de los diálogos de Jesucristo, es decir, aquellas escenas maravillosas en las que Cristo, de un modo, llamémoslo así, existencial, se convierte en la palabra de Dios, pero palabra de Dios para alguien. Por ejemplo, en el capítulo 19 de San Lucas, Cristo es la palabra salvadora para Zaqueo. No únicamente en ese nivel ontológico que hemos mencionado antes, sino yendo a la casa de Zaqueo, sentándose a su mesa, conversando con él, encendiendo en ese corazón un amor que antes no existía. Cada una de las escenas en las que vemos a Cristo conversar con alguien, a veces con un grupo de personas, como en la última cena, hay una revelación singularísima del aspecto de Cristo como palabra. Y sin embargo, tampoco podemos descuidar ese otro término que hemos tenido desde el principio en estas reflexiones. También el silencio de Cristo es revelador. No solamente miramos a Cristo como aquel que habla, sino también a Cristo como aquel que calla. Porque en ambos casos, en lo que Él pronuncia y en lo que Él calla, en ambos casos hay una revelación. Recordemos brevemente, para saber de qué estamos tratando aquí, algunos de los silencios de Cristo. Está el silencio de Cristo cuando le presentan a la adúltera, en el capítulo 8 de San Juan. Hay una cantidad de acusaciones contra esa mujer y Cristo guarda silencio y parece que estuviera más bien como ausente de la escena, está escribiendo algo en la arena. Por supuesto, pues la curiosidad humana dice qué es lo que estaba escribiendo. Algunos padres de la iglesia dicen que escribía de los pecados de aquellos que acusaban a la pecadora.
No sabemos, el hecho es que estaba ahí escribiendo algo, pero guarda silencio. Cristo guarda silencio sobre todo en el momento de su pasión. Cuando es acusado por Pilatos, cuando es acusado por el sumo sacerdote, cuando es presentado ante Herodes, hay un silencio de Cristo. Y ese silencio también es elocuente, también dice algo. Está el silencio de la vida oculta, un misterio que escritores, a veces muy talentosos en cuanto a la literatura, pero completamente perdidos en cuanto a la teología, un silencio que tratan de llenar. Entonces dicen que Cristo en esa época estaba paseando por la India, que estaba con los esenios, que estaba no sé dónde. Esos inventos de gente como J.J. Benítez con su obra millonaria del caballo de Troya, esos inventos en el fondo son un rechazo al silencio de Cristo. Es una manera de decirle: aunque tú quieras quedarte callado, nosotros vamos a llenar con nuestras palabras tu silencio. Por supuesto, es una pésima idea. Hay que dejar el silencio de Cristo allí donde está. Hay que dejar ese silencio, el silencio de Cristo, por ejemplo, en el vientre de la Santísima Virgen. Es uno de los aspectos más hermosos para reflexionar cómo se destaca sobre todo en esa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. La guadalupana es la Virgen embarazada. Todo el mundo ve la guadalupana a María y María. Ahí está Jesús. Está en el silencio de ese vientre, unido al silencio de embriones y fetos de todas las eras. Ahí está Jesús en la guadalupana, discreto, callado, amoroso y sin embargo activo, derramando bendiciones. Porque acuérdate que cuando María visita a Isabel, Juan Bautista sí que pudo sentir la bendición que salía de ese silencio, el silencio de Cristo en el vientre de María. Y tenemos el gran silencio. En la liturgia oriental ortodoxa, el gran silencio es el sábado santo, el gran silencio, el silencio de la tumba. Ahí hay también un mensaje. Y a través de esos silencios, Cristo no solamente conecta con nuestros silencios, sino que nos obliga a descubrir que toda palabra es breve y es corta. Nos vacuna, nos previene contra el peligro de imaginar que nuestras palabras pueden arropar adecuadamente el misterio de Dios. El silencio de Cristo, desde el vientre de María hasta el vientre de la tierra, el silencio de Cristo nos obliga a asomarnos a unos abismos impresionantes. El abismo de su humillación, el abismo de su ternura, el abismo de su compasión, el abismo de su eternidad, el abismo de su paciencia. Esto hicisteis y callé. Esa es una de las frases que yo por lo menos no puedo pronunciar sin sentir que me recorre la espalda un escalofrío. Porque está también el silencio de Dios que acompaña la historia entonces de los hombres. Después de Cristo y después de los silencios de Cristo, pues uno siente religioso temor de qué va a suceder cuando llegue la última palabra, la palabra del juicio. Porque el capítulo 25 de San Mateo nos muestra un Cristo silencioso, pero infinitamente atento a la historia humana. Este es el Cristo
que en silencio mira cómo el hambriento no recibe pan, cómo el sediento se queda sin qué beber, cómo el que está desacopado muere en su frío, cómo el que está solo sigue aislado. Y mira todo eso y conoce todo eso, pero por una razón extraña guarda silencio, pero un silencio que habrá de romperse con la palabra del juicio final. Y entonces su palabra, como aparece expresada visualmente en ese cuadro inmortal, en ese fresco maravilloso de la Capilla Sixtina, cuando Cristo levanta su mano para juzgar a las naciones, su palabra en ese juicio final ya no tiene réplica alguna, cosa que de nuevo me produce un impacto inmenso, porque si recordamos los primeros capítulos de la Biblia, lo que entonces hace Cristo, lo que entonces hace Dios, al hablar a nuestros primeros padres, es abrir un diálogo. Al empujarles a responder, los empuja también a entrar en la historia de la salvación. Pero resulta que al final, en el juicio final, pronuncia Cristo su palabra y ya no hay más palabras. Ahí ya no hay más. Tú recuerdas que en el episodio de Adán, Eva y la serpiente, a Adán se le hacen preguntas, a Eva se le hacen preguntas, a la serpiente nada. Sobre la serpiente llega una palabra, pero no es una palabra de pregunta y de diálogo, sino es la palabra final para ella. Pues para nosotros también habrá una palabra final. Y esa palabra final es la del juicio. Y es la palabra que define la eternidad. Que estos aspectos no sean populares hoy en la predicación no significa que hayan dejado de ser ciertos. Hay una palabra final, y esa palabra final ya no admite réplica, y es la palabra después del silencio de Dios en la historia humana. ¿Cuántas veces se dijo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿dónde estaba Dios en Auschwitz? ¿Dónde estaba Dios cuando morían los que morían de hambre? Igual podemos preguntar, ¿dónde está Dios cuando se tritura a tijeretazos un feto? Esto hicisteis y callé. Pero ese silencio es silencio que prepara la palabra última. Y cualquier persona que tenga un poquito de sensatez y que tenga un tanto de fe, siente religioso temor, no temor de pánico, sino temor de seriedad frente a la propia existencia. Según aquello que dijo el apóstol San Pablo, trabajad con temor y con temblor por la obra de vuestra salvación. Hay que tomar en serio. El hecho de que Dios sonríe y el hecho de que Dios ama no significa que es un Dios trivial, no significa que es un Dios que se pueda sobornar, no significa que es un Dios que no se dé cuenta. Entonces, este aspecto del silencio de Cristo, aunque luego ya no lo insistamos tanto, pues que quede muy claro en nuestra mente todo lo que significa, todo lo que habla sobre el misterio, sobre la grandeza de Dios. Y en ese silencio también está el abrazo final, el abrazo que ya no requiere de palabras, porque ciertamente el hecho de que el juicio final sea la palabra última de Dios no significa que sea la desaparición de la palabra, sino más bien la proclamación de la palabra que ya no cambia, la palabra eterna. De un modo existencial aparece este silencio de amor en la parábola del hijo pródigo. El hijo menor tiene un discursito, un pequeño discurso que le va a decir al papá: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser hijo tuyo, trátame como a uno de tus siervos. Me parece que ese es exactamente el discurso que el hombre tiene preparado.
Exactamente así dice, eso está en Lucas capítulo 15, versículo 19. Pero luego vamos a ver qué pasa cuando él se encuentra con el papá. Yo me lo imagino a este joven durante su camino repitiéndose muchas veces esas palabras. Pero cuando él llega donde el papá, ¿qué sucede? Estando el joven todavía lejos, le vio a su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. Entonces el hijo empieza con su acto de arrepentimiento. Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, daos prisa, y entonces empiezan a preparar la fiesta. Y ya luego viene lo del hijo mayor, y ya el hijo menor ya no dijo nada más. El hijo menor queda en silencio. Ese es un silencio bello. Es el silencio que perpetúa ese abrazo. Es el silencio que le impide hundirse, porque él, si el papá le hubiera dejado hablar más, se hubiera hundido. Fíjate lo que iba a decir. Trátame como a uno de tus siervos. Esa palabra el papá no se la dejó decir. Al contrario, marcó su destino y su suerte de una manera diferente. Marcó para siempre esa suerte con ese abrazo, con ese vestido de fiesta, con ese banquete de reconciliación. Entonces, podemos decir que el hijo menor quedó en silencio. Para fortuna suya quedó en silencio. El hijo menor queda en el silencio de ese abrazo y queda en el silencio de esa alegría. Me acuerdo que mi maestro de novicios nos predicaba, en una o dos ocasiones nos predicaba sobre la gloria del cielo, la alegría del cielo. Es algo que yo le agradeceré siempre. A mí me parece que nuestros priores, superiores, obispos, primados, prelados, arciprestes y cuanta autoridad haya, todos los que tienen un oficio en la iglesia, al predicarnos, por favor, háblennos del cielo, háblennos de la alegría, háblennos del amor, háblennos del triunfo, háblennos de la resurrección y de la victoria. Solo cuando pasó el tiempo me di cuenta que lo que había hecho nuestro maestro con nosotros era la excepción y no la regla. Muy pocos maestros he tenido yo que hablen del cielo y de la alegría. Más bien hablan de problemas y presupuestos y gastos y pecados y la indisciplina y lo que hay que corregir y lo que no funciona. Todo eso hay que decirlo, ¿de acuerdo? Nuestros provinciales y maestros y prelados y arciprestes y todos los demás cargos que haya tienen que hablarnos de todo eso, incluso nuestros archimandritas. Pero además de hablarnos de todo eso, hablamos de la alegría, hablamos de cómo hay un abrazo final, hablamos de cómo al final hay esa victoria y hay esa sonrisa que ya no tiene que cambiar. Y eso, entre otras cosas buenas, eso hizo nuestro maestro con nosotros. Él tuvo la bondad de la misericordia de alentar nuestro camino poniendo señales de esperanza. Y esas señales hacen muchísimo bien. Entonces Él nos hablaba, por ejemplo, de la eternidad, y nos hablaba de la eternidad como silencio. Pero ¿qué clase de silencio? Mira esta descripción tan hermosa. Uno cuando es novicio se le graban muchas cosas. Entonces Él nos decía, bueno, les voy a contar, como ya no utilizan el vosotros, entonces la fórmula sale así como Él la dijo. Les voy a contar cómo es el cielo.
Cuando la persona muere, y vamos a suponer que es una persona que va directamente al cielo, sin más vueltas, ni gestiones, ni burocracias, la persona que entra en el cielo recibe la iluminación, lo que se llama la luz de la gloria, en la enseñanza de Santo Tomás, el Lumen Gloriae. Recibe la luz de la gloria, y en esa luz de la gloria contempla a Dios como Él es. Pero no lo contempla a través de mediación alguna. Por ejemplo, nosotros conocemos las cosas a través de las llamadas especies inteligibles. Por decirlo así, tenemos como una imagen, pero una imagen intelectual de las cosas, y eso es lo que nosotros comprendemos. No tenemos las cosas mismas. En cambio, nos explicaba él, en cambio en el cielo no hay especie inteligible alguna, sino que Dios mismo se imprime en nosotros. Bueno, ya uno tarda un poco en entender qué es lo que quiere decir eso, pero si algo se logra entender es la cosa más hermosa, la más hermosa, porque es una intimidad que está más allá de todo lo que se puede describir físicamente. Y entonces él dice, esa impresión intelectual que Dios hace directamente en el alma produce un asombro infinito. Y así como cuando una persona queda totalmente fuera de sí por algo hermosísimo, como le pasa a los artistas, según contábamos en otro ejemplo, ese quedar así, como decimos, con la boca abierta y en una admiración infinita, es la desaparición del tiempo. Y esa es la eternidad en el cielo. Una explicación hermosísima, me parece. El tiempo desaparece en el cielo porque aparece todo el amor. Y cuando aparece todo el amor, desaparece el tiempo. No pueden estar al mismo tiempo el amor y el tiempo. Qué cosa tan hermosa. El amor llegando hace desaparecer el tiempo. Y cuando el amor lo inunda todo, desaparece todo el tiempo, y esa es la eternidad. Entonces nosotros quedamos así en la eternidad, como en un asombro infinito. Este es uno de los bienes que nos hizo el maestro de novicios. Nos habló del cielo. Entonces hay que pedir a los capellanes de tanto en tanto, bueno, ¿cuándo vas a hablarnos del cielo? Porque se nos olvidó hablar del cielo. Se nos olvidó hablar de las postrimerías. Las postrimerías. Antes, según cuentan los mayores, todos los retiros eran sobre las postrimerías. En mi provincia, por ejemplo, había un padre que murió de avanzadísima edad, casi centenario, y el padre tuvo en sus días fama de gran predicador. Yo me encontré con gente que le oyó predicar precisamente en el convento donde yo estoy ahora, es decir, el que atiende el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Obviamente es un lugar de predicación popular, es un lugar donde llega muchísima gente y es un lugar pues, donde hay que predicar lo mejor que se pueda. Eso hacía él daba lo mejor de sí. La gente que lo oyó tiene recuerdos de cómo predicaba él. Y decía uno que le oyó, si en su homilía no te mandaba unas 3 veces al infierno, estuvo mal. Él recordaba las postrimerías, entonces era el modo de predicación que tiene también su valor, por aquello que hemos dicho también hoy sobre la seriedad del amor y sobre la necesidad de acoger el silencio de Dios en nuestra historia como una oportunidad para conversión y no para endurecernos en nuestras culpas. Pero entonces el estilo de él era ese, mandar a la gente para el infierno. Y había otro padre de nuestra provincia para el cual están por abrir proceso de canonización, que predicaba, ese era como un San Vicente Ferrer, yo tampoco lo conocí,
ni a San Vicente, ni a este padre. Este padre predicaba, y entonces, no sé cuál sea la costumbre aquí. Resulta que en Colombia se utilizan mucho lo que aquí llamáis infusiones, o allá llamamos agua aromática a veces, una infusión, ¿no? Un agua de hierbas, alguna cosa. Y algunas de esas infusiones se supone que tienen valor, como por ejemplo para tranquilizar a una persona. Entonces hay una infusión que ayuda a conciliar el sueño, hay infusiones que son así como para ayudar a tranquilizar a la gente, que la manzanilla, que la hierbabuena, que no sé, yo de eso no sé, porque ese tiempo pues he tratado de estudiar teología. Entonces, vamos a suponer que yo no sé de eso y pues esto será ridículo, pero vamos a suponer que, por decir algo, la manzanilla sirve para tranquilizar a las personas. Entonces este otro padre, del cual quieren abrir el proceso de canonización, predicaba muchos retiros, y predicaba retiros a religiosas, a sacerdotes también, y muchas veces a los frailes de la provincia. Me contaba uno de los que oyó retiros, o los que estuvo en retiros con él, decía: mira, uno salía de la primera charla, de la primera predicación, uno salía a buscar un agua de manzanilla. El hombre causaba un impacto, remecía los cimientos de la tierra, de tal modo que la gente salía caminando despacito y con cara de acontecimiento y diciendo: ¿será que entonces queda esperanza para mí? Y se tomaban un agua de manzanilla, porque la situación pues es que era seria, es que aquello era serio. Bueno, se nos olvidó predicar de las postrimerías, pero mi maestra de novicios, más que hablarnos, que también hablaba de la posibilidad de la condenación eterna, pero más que otra cosa, en 2 o 3 oportunidades nos hizo unos cuantos sermones sobre el cielo. Eso fue muy bueno, eso hay que hacerlo. Y el cielo es ese silencio de amor, ese silencio de abrazo donde sobran las palabras. Y el cielo es esa inundación de amor donde ya no cabe nada más, ni siquiera el tiempo. Si todo está tan lleno de amor, ya no cabe nada más, ni siquiera el tiempo. Bueno, eso es lo que alcanzaremos a decir sobre el silencio. Así que ahora volvamos a la palabra. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Pues hemos mencionado que Cristo es la palabra sustancial del Padre. Hemos dicho que en Cristo se realiza de modo también sustancial el diálogo entre Dios y el hombre. Y luego hemos hablado de esto sobre el silencio. Pero lo prometido hay que cumplirlo, y dijimos que íbamos a referirnos a algunos de estos diálogos. Tomemos a Nicodemo. Hagamos una reflexión sobre ese episodio de tantos pasajes. Es que es difícil escoger, porque fíjate, los discípulos de Emaús, por ejemplo, eso es hermosísimo, cómo Cristo se hace compañero de camino de estos que estaban deprimidos con el problema de que no había Prozac en esa época. Entonces esta gente con la cabeza gacha y sin antidepresivos, pues difícil la vida. Jesús los acompaña, o la samaritana, ese es otro diálogo pues inmortal, o los diálogos de Cristo en su pasión. Pero de todo eso, nosotros en este momento tomemos a Nicodemo por una razón muy importante, y es que Nicodemo nos ayuda a enlazar con lo que hemos dicho del Antiguo Testamento. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Magistrado en este caso quiere decir que tenía el grado más alto como maestro de la ley, es decir, experto en la ley, que conoce bien la antigua alianza, que sabe de todas las interpretaciones, que se mueve con confianza y
con presteza en todos esos vericuetos de las distintas interpretaciones. Un hombre respetado, era miembro del Sanedrín, un hombre con autoridad y sin embargo un hombre asustado, un hombre que no quiere poner en juego su enorme reputación dejándose ver en público con Jesús. Por eso, lo que sigue: fue a Jesús de noche y le dijo. De noche fue porque no quería que se le viera de día. Era muy consciente de su prestancia social y quizás, si eso se puede aventurar, y quizás también muy consciente de su autoimagen. Le dice Nicodemo a Jesús, y aquí empieza el diálogo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Este es un estilo de lenguaje que los romanos llamaban la captatio benevolentia, entre personas de alto nivel que se reconocen mutuamente en un alto nivel social o económico o político o religioso. Cuando dos se reconocen de alto nivel, lo primero que hacen es elogiarse. Esa era la costumbre en el mundo antiguo. Bueno, me imagino que algo de eso sigue quedando también ahora, pero es que en el mundo antiguo era clarísimo eso. Uno lee todos esos discursos de Solón o de Demóstenes o de Cicerón y siempre empiezan por la captatio benevolentia, es decir, ganarse a la otra persona, empezando por reconocer su grandeza. Pero por supuesto esa introducción era solo introducción y además era protocolaria, es decir, es un poco lo que hay que decir en esas circunstancias. Más o menos como si uno tiene que saludar a un gran personaje, pues a uno le enseñan cómo tiene que saludar. Y en el mundo de la diplomacia, pues ya están los saludos perfectamente estereotipados. Incluso dentro de la iglesia, si voy a saludar al cardenal, su eminencia; si voy a saludar al obispo, su excelencia; si voy a saludar al papa, su santidad; si él me va a saludar a mí, ¡hey, usted! O sea que la cosa es asimétrica. Yo no espero que el Papa tenga ningún saludo especial para mí. Aunque antes, dentro de toda esa escala, había también para el sacerdote. El sacerdote era su reverencia y la religiosa era su caridad, de la cual se dijo su caridad es constante, sin falta. Bueno, entonces, la captatio benevolentia es un saludo protocolario, eso no dice nada. Es decir, que Nicodemo empieza saludando sin hablar. No sé si me explico. Dice, pero no dice. Es como si yo le digo a un obispo al que no conozco, empiezo por decirle su excelencia. Eso es solo saludo, ahí no he dicho nada. Después de su excelencia puede venir una crítica, un elogio, una pregunta, puede venir cualquier cosa. Entonces Nicodemo se cura en salud, como dice el refrán, quiere pasarse de prudente y entonces empieza a dar ese saludo así de alto nivel, ¿no? Con alto timbre. Rabí, que ya eso, o sea, imagínate lo que es decirle rabí a uno que no tenía 40 años. Los escribas le critican a Jesús en otro pasaje: no tienes ni 40 años. Resulta que es que la preparación de un escriba daba más o menos hasta esa edad. Cosa que es muy simpática porque muchas veces hoy la gente está terminando sus doctorados por esas edades. Entonces los escribas hablaban de eso, de que había que tener cerca de esa edad para suponer que había estudiado más o menos lo mínimo, ¿no? Es decir, para suponer que es un recién doctorado, pues vamos a suponer que tiene
40. A Jesús se le notaba que tenía menos, y sin embargo Nicodemo, extremando las precauciones, que no se diga que yo, Nicodemo, he faltado a la prudencia, que otros caigan, yo jamás. Entonces Nicodemo empieza con todo el ceremonial, con todo el saludo que dice mucho y no dice nada. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Cuando uno examina esta frase se da cuenta que tiene una contradicción. Como maestro, has venido de Dios como maestro, ¿qué es lo que significa rabí finalmente? Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede realizar los signos que tú realizas. Es más o menos como si yo dijera, usted debe ser un muy buen médico porque esa silla le quedó bien hecha. Eso no pega una cosa con la otra. Eso es lo que le está diciendo a Nicodemo aquí. Lo que quiero destacar es que es un saludo vacío, un saludo que únicamente quiere asegurar que Cristo se ha sentido respetado y bien tratado. Bueno, nuestro Señor Jesucristo no lo deja de seguir. Jesús le respondió, o sea, cuando Nicodemo, después de que soltó su frase, que se la había grabado toda la tarde, ¿no? Después de que Nicodemo suelta su frase, obviamente siendo una persona mayor, tiene que tomar aire para seguir hablando. Cuando Nicodemo fue a tomar aire, entró Jesús, y hasta ahí llegó el diálogo de Nicodemo. Es decir, moriremos, mis queridas hermanas, moriremos sin saber nunca lo que iba a preguntar Nicodemo. Porque Jesús no lo dejó hablar. Nicodemo lo único que dijo fue su introducción, esa vacía protocolaria, diplomática, que no tiene nada, no tiene sustancia, eso es puro bagazo. Jesús entonces, la actitud que toma desde el principio es, mira, dejémonos aquí de bagazos, diplomacias y tonterías y vamos a lo que vamos. Entonces empieza Nicodemo, después de tomar aire, poner mirada trascendental y ceñir el frunzo, fruncir el ceño. dice Nicodemo, sabemos que no sé qué, no sabemos, así como medio majestático, sabemos. Jesús dice, mira, tú quédate con ese bagazo, que eso sobra. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, que si Nicodemo se presenta con toda esa autoridad y se presenta con todo ese magisterio, pues Jesús le dice, es que aquí empieza algo nuevo. Entonces ya Nicodemo en su segunda intervención ya no se pone con más diplomacias y ya pregunta, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Por supuesto, esta manera de hablar lo que induce es ridículo, es decir, es una manera decente de burlarse, una manera decente de decir lo que tú propones, Jesucristo, no hace sentido. Lo que tú propones no se logra, no se puede, no encaja. ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Y le responde Jesús, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Respondió Nicodemo, ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió,
¿tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga una vida eterna. Bueno, y todavía sigue Jesús hablando y uno nunca sabe qué pasó con Nicodemo. Lo único que sabemos es que Nicodemo no estuvo de acuerdo cuando condenaron a Jesús. Eso sí lo sabemos. Él, lo mismo que José de Arimatea y quizás algún otro, no estuvo de acuerdo. De ese discurso de Jesús, porque es todo un discurso lo que da Jesús, pues ahora no podemos entrar en demasiado detalle. Lo que sí podemos decir es que Nicodemo vive su proceso. Y ese proceso es el proceso de acogida de la palabra divina. Nicodemo interviene 3 veces. La primera, que es la intervención diplomática. La segunda, que es la intervención escéptica. Y la tercera, que es la intervención del discípulo. Y esos son los 3 pasos al acercarse a la palabra. Lo primero es la diplomacia, lo segundo el escepticismo, lo tercero la escucha. Ahí está el camino del discípulo. ¿La diplomacia qué es? La diplomacia es, bueno, que Dios no se meta conmigo, yo no me meto con Dios. Allá está el mundo de Dios y aquí está mi mundo. Allá está la religión y aquí están mis convicciones. Allá están las grandes preguntas, pero soy agnóstico. Eso es lo primero. Eso es lo que llamamos la diplomacia. Pero ya vemos lo que hay debajo de esa diplomacia. Debajo de esa diplomacia lo que hay es agnosticismo. Es simplemente tratamos a Jesús como tratamos a cualquiera. Tú allá con tus rezos, tú allá con tu mundo, tú allá con tus cosas. Esa es la diplomacia. A usted se le están respetando sus derechos, respete usted los de los demás, usted allá con su fe, nosotros acá con nuestras convicciones. Esa es la diplomacia. Debajo de la diplomacia, ¿qué hay? Agnosticismo. Por si hiciere falta, pues llamamos agnóstico al que renuncia a preguntarse o al que considera que las preguntas, esta clase de preguntas, no tienen solución, que cada quien se las apañe como pueda. Ese es el agnosticismo, esa es la diplomacia, y así empieza Nicodemo. Pero luego le dice a Jesús que nacer de nuevo, y entonces el agnosticismo ya se vuelve escepticismo. El agnosticismo se vuelve incredulidad abierta. El agnosticismo pasa a la atacada, pasa a la agresión. Agresión que aquí está muy sutil, está muy elegante, con toda la elegancia intelectual de un maestro. Ya estoy mayor, estoy viejito, tengo que volver a entrar al vientre de mi mamá. Agresión que es ironía. Sarcasmo que en el fondo intenta, aunque sea con elegancia, derribar la opinión del interlocutor. Entonces, del agnosticismo tiene uno que llegar al escepticismo, a la incredulidad, al ataque. Esto es muy interesante, porque el camino no es yo estoy aquí y allá está Dios y yo de aquí subo acá, no. El camino es, uno empieza por el agnosticismo. Es decir, mientras Dios y la religión no cambien mis proyectos, no me importa. Luego viene el escepticismo,
viene la agresión, pero hay que pasar por ahí. Y entonces Nicodemo dice, ¿acaso puede entrar uno en el seno de la madre? Ahí viene la burlita, el sarcasmo. Mira que te derribé, Jesús. Mira que lo que tú dijiste no se tiene, ya te derribé. Como el que juega un ajedrez. Mira, estás en jaque. Me permito contarte que estás en jaque. Pero no se queda ahí. Entonces viene lo tercero. Y lo tercero es el discípulo. La tercera intervención de Nicodemo es, ya sin rastro de ironía. ¿Y eso cómo puede ser? Ahora ya se ha bajado de su condición de gran maestro, ya Jesús lo ha regañado, y ahora, así, a su escala y en su realidad, escucha. Y tanto escucha y tanto aprende, que luego vemos que se vuelve discípulo de Jesús, porque no estuvo de acuerdo cuando los demás del Sanedrín condenaron a Jesús. Entonces esta es solo una pequeña anotación, solo un pequeño comentario para que veamos cómo Cristo se vuelve palabra en la vida de uno. Uno siempre empieza por una distancia que equivale a yo sigo con mi cuento, yo sigo con mis planes. Pero luego Dios de tal manera obra y como que se mete en la vida de uno, que finalmente uno reacciona, y la reacción suele ser, pues eso, de agresión, suele ser de ataque. Yo pienso que algo así tendrá que suceder en esta Europa que se dice agnóstica. Fíjate cómo del agnosticismo al ataque ya hay muchos pasos que se dan. Recientemente, una revista católica, y estamos hablando de Polonia, llamó homicidio al aborto. Pues fue censurada la revista. Ustedes no pueden llamar homicidio al aborto. Y fue castigada y fue penalizada la revista. Ustedes no pueden llamar homicidio al aborto. Lo pueden llamar aborto, interrupción del embarazo, pero no lo pueden llamar homicidio. No quiero entrar aquí en los detalles de esa controversia particular, sino destacar la lógica que hay detrás de eso, ¿no? Es decir, del agnosticismo al ataque, de la indiferencia a la mordaza, pasamos de todo a la iglesia estorba, somos un estado aconfesional a somos un estado laico, y no se soporta la presencia pública de la cruz ni de la religión. Es un paso sutil, pero es muy fácil darlo. Y sin embargo, este episodio tan sencillo de Nicodemo nos invita a la esperanza. Nadie pasa simplemente del agnosticismo a la fe. Hay que siempre dar ese rodeo por el escepticismo incrédulo, ese rodeo por la agresión, ese rodeo por el ateísmo o antiteísmo o anticristianismo, pero al final sale la luz. Al final, esos mismos y muchos de ellos terminarán, si es Jesús el que predica y si es Jesús el que vive, muchos de ellos terminarán escuchando, y estamos seguros que muchos de ellos terminarán reconociendo el valor de esta palabra, la palabra eterna que ha llegado a nuestra historia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.